Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión, en la clase de literatura, vamos a tratar sobre el romanticismo en el Perú. Para esto, nosotros debemos de recordar ciertos conceptos que hemos hablado cuando se ha tratado sobre el tema del romanticismo a nivel mundial. En el caso de conceptos, por ejemplo, de la libertad, la subjetividad, el exotismo, en fin, van a ser utilizados en esta clase también. Entonces te invito a recordar un poco todo lo que hemos hablado anteriormente para que nosotros podamos aplicar esos conocimientos ahora. Bien, vamos a conocer de qué manera se ha dado el romanticismo en el Perú. El romanticismo en el Perú ha sido un movimiento que, como ustedes pueden observar, se ha dado un contexto en el cual nosotros hemos tenido un desarrollo económico que aparentemente había sido falso, ¿no? Algo conocido como la prosperidad falaz. Ese va a ser un contexto en el cual se va a mover el romanticismo y también va a ser muy importante. El cuadro justamente alude a ese desarrollo de la prosperidad falaz. Veamos entonces el contexto. Nosotros sabemos que el romanticismo llega cuando se dan los gobiernos de Ramón Castilla, ¿no? Cuando ocurre también lo de la prosperidad falaz. Y vamos por partes. El primer gobierno de Ramón Castilla se da hacia 1845 hasta 1851. Entonces, si nosotros marcamos el inicio del romanticismo en el Perú, lo estamos haciendo a partir de 1848. El contexto del primer gobierno de Castilla entonces está bien centrado. Luego vamos a tener, por ejemplo, a José Rufino Echenique desde 1851 a 1854 y posteriormente el segundo gobierno de Ramón Castilla en 1854 a 1862. Por otro lado, vamos a también estar enmarcados en lo que se llama la prosperidad falaz. La prosperidad falaz fue un término con el cual el historiador Jorge Basadre, ¿no? bautizó a la era del guano, ¿no? Era supuestamente una era de auge económico y de relativa estabilidad política. Y que justamente pues esta revolución, ¿no? se debía justamente a un auge también en Europa. Pero esa bonanza se acabó muy pronto y también nosotros quedamos en una orfandad, en un abandono prácticamente, ¿no? Y Perú se quedó casi sin nada. Entonces, em, esa prosperidad que supuestamente nos iba a llevar a un desarrollo económico no fue tan buena y algunos dicen que fue em, maquillada, ¿no? Fue escondida de alguna manera, ¿no? En realidad nos habíamos vendido a los extranjeros. Pero bueno, ese es el contexto en el cual se da este movimiento de romanticismo. Y bueno, como ustedes leen, se dio la abolición del tributo a los indígenas y de la esclavitud, que fue justamente un hecho que le corresponde a Ramón Castilla. Bien, pasemos ahora a definir el concepto de romanticismo y recordar un poco a qué nos referimos con eso. El romanticismo es un movimiento que surgió en Alemania y llegó en América de manera tardía. Recuerden que no solamente a América, sino también a España,
¿no? Fue una repercusión tardía. En el Perú se desarrolló hacia 1848. Fue introducido por un grupo de jóvenes literatos nacidos entre 1830 y 1835, conocidos como la generación bohemia. Y acá, por ejemplo, nosotros podemos aludir al libro de Ricardo Palma que se llama La Bohemia de mi tiempo. Y en La Bohemia de mi tiempo, Ricardo Palma justamente nos describe el ambiente, el grupo, ¿no? Que siempre se reunía en bares o siempre se reunía en un lugar para poder hacer las tertulias literarias, conversaciones, ¿no? Las declamaciones, en fin. En ese grupo de la generación bohemia no solamente está Ricardo Palma, sino también Carlos Augusto Salaverry, Luis Benjamín Cisneros, Nicolás Corpancho, Juan de Arona, Arnaldo Márquez, ¿no? Entre otros. Y hay que decir algo más con respecto al romanticismo, las características. En este caso, por ejemplo, tenemos la imitación de modelos europeos. ¿A qué se refiere eso? Justamente a que nuestros escritores acá tuvieron mucha influencia de alemanes, ingleses, italianos, ¿no? Y su preferencia también estuvo abocada a los literatos o escritores españoles, a los románticos españoles, caso de Becker y Espronceda. ¿Cómo explicamos esta imitación de modelos europeos? Se va a dar sobre todo en la poesía de Carlos Augusto Salaverry. ¿Por qué? Muchos de los críticos han mencionado que la poesía de Carlos Augusto Salaverry se parece mucho a la poesía de Becker, en el sentimiento sobre todo, ¿no? Cartas a un ángel, que es uno de los poemas más conocidos de Carlos Augusto Salaverry, repite en cierta medida el mismo sentimiento de los poemas de Becker. La soledad, por ejemplo, que en un tramo de los rimas de Becker se puede percibir, también Carlos Augusto Salaverry la va a proyectar en su poesía. Desde ese punto de vista, nosotros podemos ver que el romanticismo ha sido una imitación, ¿no? En este caso, me estoy refiriendo a una imitación en cuanto al contenido. También una imitación en cuanto a la forma, ¿no? Si, por ejemplo, había rima que los autores españoles escribían cierto tipo de rima, entonces acá también vamos a tener esas rimas. Los críticos literarios coinciden en que no fue una literatura original, sino fue una literatura que copió mucho, ¿no? Y esto no hay que olvidarlo respecto al romanticismo en el Perú. Fue una clara imitación de los modelos europeos, que no faltó originalidad, que les faltó justamente innovar esa literatura. Ahora, no podemos enmarcar a todos, evidentemente, sino que en este grupo, por ejemplo, podrían estar Manuel Nicolás Corpancho, Luis Benjamín Cisneros, Clemente Altaus, José Arnaldo Márquez, ¿no? En fin, todos ellos. Por la cuestión del sentimiento romántico que manejaban, un romanticismo más sentimental, evidentemente. Y quien sobresale de estas imitaciones europeas es justamente Ricardo Palma, y es el destacado del movimiento. Otra característica que podemos ver es el subjetivismo, ¿no? Como había mencionado, por ejemplo, el predominio de los sentimientos se va a dar sobre la razón. La idealización de la mujer que, por ejemplo, en Acuérdate de mí hace Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Y el desarrollo del tema amoroso son elementos recurrentes en nuestros autores. No solamente Carlos Augusto Salaverry, sino como había mencionado a los demás
como José Arnaldo Márquez, ¿no? Manuel Nicolás Corpancho, en fin. A este respecto hay que hacer un hincapié, por ejemplo, en obras como la de El Padre Orán, ¿no? Por una cuestión informativa. Entonces, este dato tiene que ver con que El Padre Orán es la primera novela escrita en el Perú. Su autor fue Narciso Arestegui. ¿Y qué trama desarrolla? Justamente una trama enrevesada, dice, o enredada, donde un falso sacerdote asesina a una muchacha llamada Angélica, de quien actuaba como confesor. Al final termina optando por el suicidio. Bueno, contando un poco rápidamente sobre el padre Orán. Esta es una historia donde nos presentan justamente el padre Orán de guía o tutor religioso de Angélica, ¿no? La madre lo había llevado especialmente al padre Orán porque padre Orán tenía mucha fama de haber corregido y de haber llevado, digamos, la religiosidad dentro de muchas personas y que las habían cambiado, transformado o, digamos, había enderezado o había encaminado de cierta manera la vida de aquellos feligreses. Entonces la madre tenía ese concepto muy claro. Lo que hacía la madre era llevarla justamente a la iglesia donde estaba el padre Abraham. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que ciertos sentimientos van surgiendo dentro del padre Abraham hacia la muchachita, y es que era jovencita, ¿no? Y bueno, también había este concepto de virginidad con respecto a la jovencita, Angélica. Entonces el padre Orán estaba muy diligente con respecto a ella. Quería hacer todo lo posible por estar siempre con ella, ¿no? Angélica no se daba cuenta al inicio de las intenciones que tenía el padre Orán, hasta que en un cierto acto, ¿no? El padre intenta besarla, le dice sus sentimientos y todo ello, ¿no? La muchacha pues espantada por lo que estaba escuchando, prácticamente no lo podía creer, ¿no? Ella tenía miedo ya de ir a las confesiones o a los días de clase o catecismo que tenía con el padre Abraham. En la última escena se va a dar que el padre no justamente quiere realizar ese acto de besarla a ella. Ante la negativa, el padre Orán termina asesinando a la muchacha, ¿no? Y la asesina justamente en la iglesia. La guarda al fondo, detrás de donde los padres ofician o los curas ofician la misa. La encierra ahí para que nadie la pueda encontrar, ¿no? Extrañamente, pues en la ciudad se va a dar una alerta de que se había desaparecido Angélica y que no había aparecido nunca. Posteriormente el padre Orán va a huir de su iglesia y se va a suicidar, ¿no? Colgándose a la manera de Judas, de un árbol. Eh, Ciertas personas habían encontrado su cadáver, ¿no? Y posteriormente también encontraron el cadáver de Angélica, que estaba escondido ahí detrás del altar donde ellos ofician las misas. Entonces, esta novela marca justamente el inicio de historias como esta, ¿no? No tenemos registrado muchas novelas de romanticismo y que hayan destacado. La más conocida es El Padre Orán y bueno, por ciertas cuestiones costumbristas quizá que se presentan dentro de la obra es que está asociada al romanticismo, ¿no? Otra de las obras, por ejemplo, es Julia o Escenas de la vida de Lima, ya de Luis Benjamín Cisneros, pero que dentro del movimiento en total no llegó a calar mucho. Por otro lado,
tenemos Acuérdate de mí y justamente de lo que hablamos de la subjetividad e idealización de la mujer, ¿no? Y es un sentimiento, como habíamos dicho, muy asociado a lo que hace Becker en sus rimas. Entonces los versos dicen lo siguiente: mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. Mi nombre está en la atmósfera, en la brisa, y ocultas a través de tu sonrisa lágrimas de dolor, pues mi recuerdo tu memoria asalta, y a pesar tuyo por mi amor suspiras, y hasta el ambiente mismo que respiras te repite mi amor. Esa forma de llamar al ser amado, ¿no? También está dentro de los sentimientos de Becker y hay que compararlo de la siguiente manera. En el sentido de que hay una idealización extrema del amor acá, ¿no? Y en este caso, pues, Salaberry tiene un yo poético que va a ir a un extremo del subjetivismo, ¿no? No solamente de la mujer, sino también del concepto de amor que se tiene. Si él dice que su nombre está, o el líder poético dice que su nombre está en la atmósfera, en la brisa, está dando a entender que es un ser omnipotente, omnipresente, ¿no? O omnisciente, ¿no? Omnipresente. Entonces, él es sinónimo de amor, por supuesto. Entonces el amor es así, ¿no? El amor es así, que puede estar en todos lados. Ahora, habría que ver ese concepto justamente de omnipresencia del amor, ¿no? Que nos está presentando acá Carlos Augusto Salaberry. Bien, sigamos. Y en este sentido también hay que hablar del pasatismo y exotismo. ¿A qué se refiere el pasatismo? El pasatismo se refiere a que vamos a tener obras enmarcadas en referentes pasadas, ¿no? No del presente. Recordemos algo acá. El costumbrismo nos hablaba de temas que se daban en el momento, de la cotidianidad, de la hora, lo cual no hace el romanticismo, por lo menos peruano, ¿no? Muchos contextualizan sus poemas, sus obras teatrales o novelas, no en ese presente que estaban viviendo, sino lo retrasaban un poco, ¿no? Y a este punto voy a recordar algo muy ejemplar. En el caso de Ricardo Palma, Palma no habla solamente de épocas de la República que vivió él, no, sino también en las tradiciones vamos a tener contextos del incanato, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen ustedes Payaguarcuna. Tenemos también, por así decirlo, contextos de la conquista, ¿no? Aunque sean muy pocos. Contextos de la colonia. En ese sentido, nosotros tenemos un ambiente del pasado, o un pasatismo, como le llamarían, ¿no? Ciertos críticos. Y también en ese mismo, con esos mismos ejemplos podemos nosotros deducirlo del exotismo. ¿A qué se refiere el exotismo? A justamente recrear ambientes, ¿no? Que están eh, alejados de nuestro entorno, ¿no? Sea de manera física o de manera temporal. Por ejemplo, si yo vivía en el año 1840, 48, ¿no? Y hacía alusión a años pasados, estaba justamente siendo un tanto exotista. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, si yo vivía en un ambiente costeño y empezaba a reflejar pues en mi obra en ambientes de la sierra, también tenía un componente exotista. Es decir,
al momento de escribir elementos extraños a mi entorno o distintos a mi entorno, era un escritor exotista. Entonces, si ellos también describían ambientes europeos, ¿no? O ambientes extranjeros en general, también tenían esta característica de exotista, ¿no? Y muchos lo han hecho, por supuesto. Por ejemplo, nosotros tenemos en El poeta cruzado de Nicolás Corpancho, ¿no? Que trata sobre el amor de una pareja de jóvenes durante la Edad Media. Y ahí está. Si me estaba diciendo que durante la Edad Media tenemos dos componentes. Uno, el pasatismo, por una cuestión del tiempo, ¿no? Y otro, el exotismo, por una cuestión también de hablar de entornos distintos al que yo estoy viviendo. En este caso, Edad Media, ¿no? Entonces es un amor de una pareja, ¿no? De jóvenes en la Edad Media española, ¿no? Esa Edad Media española llena de torneos de caballeros, de castillos y de hazañas en el campo de batalla, dice, son parte de la historia que nosotros podemos ver en Poeta Cruzado. Y ahí está. Un dato, bueno, que hay que mencionar es que no solamente Nicolás Corpancho escribió novelas, ¿no? Sino que también hizo poesía patriótica. Y esta poesía patriótica está muy relacionada también al romanticismo, en tanto nosotros hablamos de la característica de la libertad del romanticismo, ¿no? En ese sentido, y también hablando del componente patria, estamos hablando de romanticismo. Entonces, el romanticismo a través de esta poesía patriótica que se ve en El Sol de Junín y el 2 de mayo, nos va a presentar, ¿no? Justamente ese componente de libertad, ese grito que se había dado en la independencia también, ¿no? No solamente lo hemos visto acá, sino también lo hemos visto en José Joaquín Olmedo, que de alguna manera también estaba adelantándose al romanticismo, ¿no? Estos dos poemas que acabo de citar son de Carlos Augusto Salaberry, ¿no? Y dice, se hace presente el tema prehispánico, igualmente se hace presente el tema prehispánico, con autores como Juan de Arona, en cuadros y episodios peruanos, ¿no? De 1863, donde se exaltan paisajes nacionales, ¿no? Entonces hay una búsqueda de la identidad nacional que por esos años todavía no prosperaba y podríamos decir quizá que hasta ahora no lo hace. Otro, el acercamiento a lo popular. Los románticos mostraron interés por la oralidad, ¿no? Por el habla cotidiana, ¿no? Y por retratar costumbres, ya sea del Perú republicano o de la época colonial. Esa clara evidencia la tenemos en las tradiciones peruanas, ¿no? Pero no es el único. También lo tenemos en Julia o Escenas de la vida de Lima. Eh, Acá, por ejemplo, no solamente se narra la historia de amor entre Andrés y Julia, ¿no? Sino que también se preocupa por mostrarnos diversas costumbres de la época, ¿no? Por ejemplo, esos grandes paseos que se daban por los malecones a cierta hora. Era una de las grandes costumbres de la época. Hoy en día también quizá se ha guardado esa costumbre hasta ahora, ¿no? Los paseos por el parque que eran típicos en la colonia donde las familias enteras salían a pasear es una, por ejemplo, de las situaciones que se da en esta obra y que nosotros podríamos rastrear hasta nuestros entonces también como algo típico, ¿no? De ciertas familias salir. Cuando ustedes dirán los domingos, por ejemplo. Entonces, esas costumbres no las hemos olvidado hasta el momento. Y hay más, por supuesto. Bien, hablemos un poco sobre Ricardo Palma. Sobre Ricardo Palma hay que decir que él nació un 7 de febrero de 1833 en Lima, ¿no? Y desde muy joven se va a dejar influenciar justamente por el movimiento romántico. Hacia 1848
¿no? Él era jovencísimo todavía. Y justamente ese ímpetu de la juventud lo va a llevar a escribir Bohemia de mi tiempo y a estar justamente con ese grupo Bohemia del cual habíamos mencionado. Ricardo Palma empezó, como muchos escritores, escribiendo poesía también, ¿no? En- Él va a pelear en el combate de 2 de mayo, ¿no? Va a conspirar contra Castilla y va a ser deportado, ¿no? En el año 1860. Hacia 1883 va a ser nombrado director de la Biblioteca Nacional, que, como nosotros sabemos, fue saqueada por los chilenos en la Guerra del Pacífico. Y bien, bueno, Ricardo Palma muere en 1919. Palma, el gran aporte de Palma es justo a nivel literario, por supuesto. Primera, eh, es haber incluido lo que nosotros conocemos como tradición y que no existía ese concepto como lo presenta Palma acá. A nivel político, social o ideológico, Palma ha sido una figura como casi ninguna, ¿no? Hasta ese tiempo, que trató de reencontrarnos con la identidad o de formarnos una identidad peruana, ¿no? Si se puede decir quién ha sido un peruano que ha querido mucho al Perú, ha sido Ricardo Palma y lo ha demostrado a través de su obra, ¿no? No solamente a través de las tradiciones peruanas, sino también a través de otros estudios de lingüística, por ejemplo, ¿no? Que él tiene como neologismos y americanismos, ¿no? Y otras más. Bien, pasemos a recordar parte de los rasgos de las tradiciones de Palma. Primero que es una especie mixta. ¿Por qué es una especie mixta? Porque combina, ¿no? Mezcla la leyenda romántica con el cuadro de costumbres. No hay que olvidar esto. Cuando alguien dice o cuando alguien pregunte sobre el concepto de tradición, la tradición tiene que ver justamente con estos dos otros conceptos como la leyenda romántica y el cuadro de costumbres, ¿no? Pero también asume y le agrega ese componente de la anécdota, ¿no? Del cuento o de la crónica. En ese sentido hay que entender una cierta estructura que tiene las tradiciones de Palma, ¿no? Que lo voy a mencionar más adelante. Pero adelantando algo, las tradiciones de Palma siempre van a tener una estructura determinada. Por ejemplo, siempre una tradición nos va a mostrar su presentación. Va a presentar la tradición a través de alguna descripción que va a hacer de algún personaje o de eh, quizá ciertas lecciones que nosotros debemos tener sobre algún aspecto de nuestra vida, ¿no? Después hay una digresión o parrafillo histórico donde nos va a posicionar en qué contexto debemos de seguir la historia, ¿no? Y nos va a dar mayores detalles que se van a tener un efecto de verosimilitud. Por ejemplo, en el caso de Luna Pizarro, ¿no? Que tenemos la historia del Al Rincón Quitacalzón, que habla sobre Francisco Javier de Luna Pizarro, nos va a hablar un tanto sobre ese personaje, ¿no? Para ubicarnos en ese contexto y darle cierta realidad, ¿no? Al final uno terminaría pensando que eso fue cierto. Quizás sí, quizás no, no lo sabemos, ¿no? Pero como está en un ámbito literario, es parte de la invención e imaginación de Ricardo Palma. Entonces hasta acá, presentación, digresión o parrafillo histórico, ¿no? Como lo llamaría el consabido parrafillo histórico. Luego viene la anécdota. Y ahí ya tenemos ya qué es lo que pasó. En el caso de
Luna Pizarro, ¿no? La anécdota está con esta cuestión de la viveza, ¿no? La habilidad que tuvo de chiquitín para poder sobresalir de aquella afrenta que le habría hecho el arzobispo Chávez en una clase. Y al final tenemos la moraleja, haciendo un recuento entonces de la estructura clásica de las tradiciones peruanas, de cualquier tradición o de la mayoría de las tradiciones, es la presentación, la digresión o parrafillo histórico, la anécdota y la moraleja, ¿no? Entonces, volviendo al concepto de especie mixta, nosotros vamos a tener que junta justamente este concepto de leyenda romántica y cuadro de costumbres. Siempre vamos a tener que los personajes que aparecen ahí son unos personajes casi héroes, ¿no? Que tratan de explicar algo y que no están alejados de la descripción costumbrista de la época. Por otro lado, el rescate de la oralidad. Muchas veces lo que sucede es que Palma se convierte en, o digamos, utiliza un narrador que se convierte en un narrador dialógico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros sentimos que nos está hablando directamente. Y desde ese punto de vista nosotros tenemos un rescate de la oralidad, ¿no? Por otro lado también eh, vamos a tener que la cuestión esta de que los personajes se expresen tal y como son a través de los giros, a través de los refranes de la época, también hacen de que tenga un efecto de oralidad, ¿no? No un trabajo a nivel de escritura propiamente dicho, sino un trabajo que presenta, ¿no? Las historias tal y como los personajes lo hubiesen contado, ¿no? Con sus mismos defectos, virtudes, con los mismos vicios lingüísticos, ¿no? Las formas de expresión del habla, en fin. Por otro lado, el tono socarrón tiene que ver con ese tono un tanto gracioso, humorístico, ¿no? Pero un humor del bueno, no una sátira, una sorna, no del un sarcasmo muy hiriente, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, en poetas de la colonia o también en otro tipo de escritores, ¿no? Yo recuerdo a un poeta de la colonia llamado Mateo Rosas de Oquendo que era muy sahiriente, muy hiriente en ese sentido, ¿no? O en el caso de Quevedo y Villegas, por ejemplo, Francisco de Quevedo, que era una persona que cuando hacía poesía era muy hiriente también, ¿no? Entonces acá no, su sarcasmo, su tono, socarrón como le llaman, va a ser moderado, ¿no? Va a buscar el efecto humorístico, pero con ciertas reservas. Y eso hace justamente de la tradición un poco más elegante, ¿no? Ese tono chispeante y popular que asume el narrador representa el espíritu criollo y costeño, ¿no? Que se burla de las instituciones. Pero como digo que no pasa al insulto, no pasa a la vulgaridad, ¿no? Que es más elegante en términos de Palma. Bien, en cuanto a las tradiciones peruanas, ¿no? Que es la obra más importante que tiene, ¿no? Habría que mencionar ciertos datitos que nosotros tenemos acá. Por ejemplo, de los más conocidos que tenemos son a Rincón Quita Calzón, que nos habla de una educación memorística y justamente se critica eso, ¿no? O sea, de manera sutil lo hace Ricardo Palma. Don Dimas de la Tijereta, ¿no? Nos habla de la astucia que tenían los escribanos de esos entonces. Por otro lado, también al pie de la letra, la falta de comprensión, ¿no? Que se puede ver en los personajes, sobre todo uno de ellos.
Y hay más, ¿no? Hay más temas. Por decir un dato, por ejemplo, nosotros tenemos en total 453 tradiciones. Cronológicamente tenemos que hablar, por ejemplo, que tenemos más o menos seis referencias, ¿no? Una de ellas se refiere al Imperio Incaico, ¿no? La otra de las referencias está contenida en el Virreinato, y y referencias al Virreinato, por ejemplo, hay 339 tradiciones. Referidas a la emancipación hay 43. Otras 49 referidas a la República. Y hay 16, ¿no? Que no se ubican en un periodo preciso, que no lo menciona Pal. Y entonces, en total tenemos 453 tradiciones. El género es narrativo, la especie es la tradición, y ya dijimos que es una mezcla de leyenda romántica con cuadro de costumbres, ¿no? Y que también se le puede agregar cierta cuestión de crónica o de historia, ¿no? Es la mezcla entonces de los tres: leyenda romántica, cuadro de costumbres y también historia. La estructura que les había mencionado es esa, justamente: presentación, digresión o parrafillo histórico y el desarrollo de la anécdota o de la temática en sí. El contexto en el que se desarrolla: incanato, colonia y república, para hablar de los contextos de manera general, ¿no? Pero había mencionado también que hay referencias de la emancipación. Respecto a la digresión o parrafillo histórico, ¿no? Se presenta como una cuestión educativa para construir el marco histórico del relato mediante fuentes generalmente orales. Es decir, acá Palma nos va a decir, bueno, les voy a contar una historia que tiene que ver con tal personaje, ¿no? Y que por ahí decían que era él así, asá, ¿no? Y nos va a mencionar de esa forma. ¿Para qué? Para darle un efecto de verosimilitud, ¿no? Para enmarcarlo en una cuestión real. Pero nosotros vamos a saber que esto es ficción de Palma. Los personajes y ambientes son muy pintorescos, ¿no? La tradición es un espejo de las costumbres que rememora o trae al presente. Entonces, aquello que, digamos, tendríamos que resaltar como parte de nuestra identidad, Palma lo va a hacer. ¿A través de qué? A través de personajes o ambientes determinados, ¿no? Por otro lado, como había mencionado también, la estrategia discursiva es dialógica o de charla con el lector. ¿Para qué? Para fomentar una cierta complicidad. Solo vamos a ver, por ejemplo, en el Rincón Quitacalzón, cuando pregunta: ¿qué? ¿Hasta ahora no se han dado cuenta de quién les estoy hablando? ¿No? Nos pregunta Palma ahí. Y entonces uno se pone a pensar: ¿quién será? ¿No? Y al final nos dice que es Francisco Javier de Luna Pizarro, el, digamos, personaje histórico que se hace alusión en la historia. Bien, la oralidad se va a presentar a través de los dichos, giros y refranes que había mencionado, ¿no? Para recoger un tanto sobre el pasado de la sociedad, un pasado colectivo, ¿no? Que nos va a identificar a nosotros. Y por último, también el tono socarrón, como había dicho, se refiere a un humor blanco, un humor eh, del bueno, ¿no es cierto? Un humor que no es hiriente, un humor que nos va a dejar ciertas sonrisas, ¿no? Y que no van a ser sonrisas de malicia, ¿no? Sino benevolentes. Recuerden que las tradiciones peruanas las vamos a referir en la clase y las vamos a explicar a partir de lo que ustedes también nos puedan contar y enriquecer la clase, ¿no? Ya hemos tenido una sesión así también, donde hemos recordado ciertas tradiciones. Entonces les invito a que ustedes puedan llevar ciertas tradiciones para compartirla y poder analizar en clase. Recuerden que esto ha sido solamente un bosquejo de lo que vamos a profundizar en la clase de reforzamiento. Hasta una próxima oportunidad.